Amado pueblo de Dios, que Dios les siga bendiciendo rica y abundantemente, son mis mayores deseos. Suplico al Dios de los cielos que nos llene de sabiduría, que nos dé entendimiento en su palabra, discernimiento en su palabra y amor y misericordia para poder discernir y compartir esta rica palabra que Dios nos ha dado. Estaba leyendo allí en Santiago, en el capítulo 4, en el versículo del 1 al 10, y me deja una rica enseñanza. Y he entendido y he comprendido las cosas que suceden a nuestro alrededor, principalmente entre familia, entre los mismos hogares, entre las divisiones o entre las grandes ciudades y los grandes personajes, divisiones o disensiones, como usted quiera llamarle. Estas cosas nos traen a nosotros problemas y problemas, y el diablo está atacando hoy al ser humano con un espíritu de disensión. Y ese espíritu de disensión es lo que vamos a tratar en esta corta reflexión, de discernir y entender, para que usted no le dé cabida en su hogar, con su familia, con sus hijos, con su esposa, con sus hermanos. No le dé cabida, porque ese espíritu de disensión está trayendo graves consecuencias y graves problemas al ser humano. Vamos a encontrarlo allí en la primera carta de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3, Efesios 4, 13 al 15, Santiago 4 del 1 al 10, Mateo 12, 25, Marcos 3, 24, 1 Corintios 1, 13 y 1 Corintios 11, 16. El tema de hoy es el espíritu de disensión. No le permitamos que el enemigo penetre ese espíritu de disensión a nuestros hogares o a nuestra mente o a nuestros corazones. Desechémoslo en el nombre de Jesús. Usted, hermanita, hermanito, tiene autoridad para hacerlo. Usted es iglesia de Dios. Usted es redimido y redimida con la sangre gloriosa del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Fíjese bien, la disensión trae contiendas y trae disputas entre familias, entre esposos, entre hermanos, entre conocidos, y trae disensión entre las grandes naciones y grandes personajes. Aún en la misma religión trae disensión. No hay entendimiento entre las personas una con la otra, y esto viene a dividir al mundo entero. Trae celos, contienda. Eso fue lo que sucedió allá en los Corintios, cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 1, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3, cuando dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales. Y ellos ya eran cristianos, ya habían aceptado a Cristo como su Salvador personal. Ahora Pablo aquí les está hablando como a carnales, como a seres naturales, como a niños en Cristo. Odía beber leche y no vianda, porque aún no eran capaz, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contienda y disensiones. Y pasaban sin número de cosas en la iglesia de Corintios, que estaba dividida. Y hoy hay muchos hogares que se dividen por esa disensión, ese espíritu maligno de disensión. Y hay iglesias que se dividen por ese espíritu en el cual hay muchas contiendas y celos. Los celos y las contiendas, las disensiones, habían hecho que aquellos hermanos de Corintios que habían conocido a Jesucristo se volvieron atrás y se hicieron carnales. Y hoy hay muchos, que conociendo del Señor andan como seres naturales en las cosas más del mundo que en las cosas espirituales del Señor. Vuelvo a repetirle, el ser natural no entiende las cosas del espíritu, mas el espiritual entiende y comprende, porque tenemos la mente de Cristo. Entre ellos habían disensiones, habían impedimentos grandes que no los dejaron crecer. Y hoy hay muchas personas que no crecen, que no comprenden la Biblia, que no
la entienden porque hay disensión entre ellos. Por eso tantas religiones que han salido con disensiones, con esos espíritus raros de contender con los demás y no brindan el amor y la misericordia y la verdad que está en este libro sagrado llamada la Biblia. Recuerde que Satanás ha enviado el espíritu de disensión entre el mundo entero para tener al mundo así de cabeza como está, porque sabe el diablo que una casa dividida no puede prosperar. Ahora Jesucristo lo dijo allá en Efesios capítulo 4, versículo 13, que por ese motivo es que las personas andan de esta manera, porque no pueden prosperar, no pueden saber dónde están parados. Voy a leerles ahí en Santiago, capítulo 4, en el versículo, voy a leer unos pasajes del capítulo 4 de Santiago. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. ¿De dónde vienen las guerras? Los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, entre disensiones? Codiciad y no tenéis, matad y arded de envidia, y no podéis alcanzar, combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no sabéis pedir, porque no tienes a Cristo en tu corazón, porque pides con envidia, porque pides llena de celos, de odio, de rencores. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dice que en vano que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, el Espíritu que ha venido a nosotros cuando nos convertimos a Cristo, ese Espíritu nos anhela celosamente y nos cuida celosamente cuando nosotros nos desechamos todas las obras del mundo y miramos con ojos espirituales las cosas que están aconteciendo y lo que el enemigo te está ofreciendo para llevarte al mundo? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y eso es lo que más se ha perdido, la humildad. Hay mucha soberbia. Entonces Dios nos pide a nosotros, someteos pues a Dios y resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercarse a Dios, porque tenemos que acercarnos a Dios. Si no nos acercamos a Dios, no podemos entender estas divisiones, estas disensiones, estas contiendas, estos celos. No podemos entenderlo. Mire, hermanito, en Mateo 12:25 Jesús nos dijo, todo reino dividido entre sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Óigame, todo reino, toda ciudad, todo país dividido entre ellos mismos es asolado por el diablo, no puede prosperar. Todo hogar donde hay contienda con los hijos, con los padres, con los hermanos o hermanas con hermanos, hermanos con hermanas, hijos contra los padres, padres contra los hijos, no hay prosperidad, no hay paz, no hay felicidad. Es asolada por Satanás con odios, con rencores, con mentiras, con enfermedades, con dolencia, con pobreza y con un sinnúmero de cosas. Un hogar dividido entre sí no permanece. Así lo registra Marcos 3:24. Un hogar dividido no permanece. Una nación dividida no puede permanecer. Y Pablo dijo en la primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 13, ¿acaso Cristo está dividido? No, el que divide es el que mete ese espíritu de disensión. Es el que está tratando de tener al mundo como lo tiene hoy, dividido. Mire, trataremos de conocer ese espíritu, pero ¿cómo? Sometiéndonos a Dios para resistir al diablo y que huya a nosotros. Entonces nos sometemos a Dios, así tratamos por todos los medios que el Espíritu Santo muere en nosotros y nos dé discernimiento cuando ese espíritu de disensión viene a nuestra mente, a nuestros corazones o a nuestros hogares. Mete a la familia tantos pleitos y tantos problemas. Con todo eso el apóstol Pablo nos dice algo que debemos de tenerlo muy en cuenta. Nos enseña que el que quiere ser contencioso, si usted quiere ser contencioso y no quiere entender lo que hoy se le está hablando por medio del Espíritu Santo, nosotros,
La iglesia del Señor no tenemos esto. Si usted quiere ser así, pues sea como el mundo es, pero nosotros no. Pero si usted no quiere ser contencioso, apártese de la contención, aparte de ser envidioso, mentiroso, calumniador, injuriador, de todas estas cosas que son obra del diablo. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 16. Nosotros no tenemos esa costumbre. Mis amados consiervos, mis amados amigos y amigas, espero que esta corta reflexión les ayude a pensar por un momento dónde está parado. Y si hay esas divisiones en sus hogares, medite y trate de ser usted la luz, hermanita o hermana, de ser la luz que lleve a su hogar paz y tranquilidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te cuide, te proteja. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden que Él viene pronto.